Nacer, vivir, morir, amando el Magdalena. ¡Ojo pues! Porque Deportes Tolima es finalista de la Liga Colombiana. Empató 0-0 ante el Atlético Bucaramanga. Este par de equipos hicieron un intento más por dejarme ciego, pero no lo consiguieron. Llegué hasta el final del partido despierto en un cotejo muy tenso, reñido, disputado, donde en la primera mitad vimos un Atlético Bucaramanga confundido, sin profundidad, y en el segundo tiempo vimos lo mismo a excepción del Palacio de Pons. El Bucaramanga fue inferior al escenario, la gente estaba súper ilusionada en el Montanini, pero el cuadro búcaro llegó muy poquito. Es que en la primera mitad, ¿qué? El disparo que sacó Volpi, pero antes ya estaba anulado por mano previa de Pons. De resto, el tiro de Neider Moreno y no mucho más. O sea, Bucaramanga muy escaso en cuanto al volumen ofensivo, mientras que Deportes Tolima, y yo creo que se animaba un poquito más y ganaba el partido. Sobre todo por lo hecho en el primer tiempo, en donde tuvo dos jugadas muy peligrosas, una media vuelta de Gerson González y otro mano a mano de Gerson González. Aldair Quintana se estaba erigiendo como figura y se estaba erigiendo como uno de los futbolistas que sí andaba metido en el partido, mientras que el Atlético Bucaramanga no daba respuestas futbolísticas. Y vean que era el obligado a ganar, era el llamado a conseguir el triunfo, porque el empate no le servía para absolutamente nada y el Atlético Bucaramanga dejó ir una oportunidad, al menos como para llegar con posibilidades a la fecha final contra Santa Fe en el Campín, pero no, muy escaso. Yo esperaba más del Atlético Bucaramanga, pero en vez de observar un Bucaramanga parecido al que le ganó a Santa Fe en el Montanini o el que venció a Fortaleza aquí en Bogotá, vi el Bucaramanga que llegó y perdió contra Fortaleza de local. Se me hizo muy parecido. Un equipo sin profundidad, sin concreción, casi que sin jugadas de ataque viable. No, un equipo con una carencia de movilidad notable. Luego lo último llegó Sambuesa y dijo que es que el árbitro cortaba mucho el partido, que eso los complicaba, pero dale Sambuesa, o sea, tuviste muchísimo tiempo, el equipo tuyo tuvo muchísimo tiempo como para enhebrar algo más coherente, pero no lo consiguió. Mientras que el Deportes Tolima en lo suyo, conservando su ventaja, no era el de la obligación y en realidad, en cuanto al trámite, no sufrió el partido, así que yo llegué y piense, Dios mío, cómo lo sufrió el Tolima, 5 atajadas de Volpi, ¿no? O sea, Bucaramanga, la más peligrosa en todo el partido fue el Palacio de Pons. Esa fue la más peligrosa del Bucaramanga en todo el partido. Y el tiro de Neider Moreno al principio, si es que le podemos decir a eso peligroso, pero la más peligrosa, sí fue el Palacio de Pons. De resto, o sea, no parecía que el Bucaramanga era el de la obligación. No daba esa impresión por cómo se estaba gestando el partido. No tenía ni siquiera pinta de un cotejo de paso a la final o decisivo definitivo, no, sino que tenía pinta de un cotejo de la fecha 8, un sábado por allá perdido en Win, incluso lo transmitieron por la señal habitual del Win, en donde estaba narrando la voz de oro de Colombia, el Tato Sanín. Entonces dio esa sensación, pero más allá de la carencia del Atlético Bucaramanga en cuanto al volumen ofensivo y en cuanto a jugadas peligrosas, el Deportes Tolima cumplió. No fue inferior al escenario, sabía que tenía una ventaja, la conservó y ahora no hay nada que hacer porque Bucaramanga así venza a Santa Fe en el Campín y llegue a 11 puntos, ya Tolima tiene 11 y como tiene la ventaja deportiva del punto invisible, entonces este grupo ha terminado, solo quedan los partidos de la jornada final como por cumplir, como por llenar planilla, como por hacer válido el trámite, pero se sabía que Tolima tenía una gran posibilidad, no la dejó ir, la idea era que el Bucaramanga le ganara al Tolima como para mantener el suspenso en esta zona, ¿no? Pero fue una zona que se resolvió más rápido de lo que yo esperaba, yo pensaba que este iba a ser una zona un poco más disputada, pero no. Tuvo de entrada dos eliminados como Santa Fe y Fortaleza, que se sacaron los ojos ahí como por joder nomás. Y en este cotejo empataron de forma triste, lúgubre y sombría. Y el reproche, como mencioné hace un instante, es más para el Atlético Bucaramanga, que era el que tenía la obligación, mientras que el Deportes Tolima aceleraba un poquito más y ganaba. Pero Deportes Tolima nunca quiso ir más allá. Si hubiera ido un poquito más allá, hubiera hecho el daño aún más grande para el Atlético Bucaramanga, que se alcanzó a ilusionar, que yo recuerdo, después de aquel partido en Ibagué,
en donde Tolima llegó y empató 0-0 contra el Atlético Bucaramanga. Primer intento para tratar de dejarme ciego. Este es el segundo intento, no lo lograron afortunadamente. Que esa vez yo estaba diciendo como, buen punto del Bucaramanga, pero se aceleraba otro poquito y de pronto le ganaba al Tolima, porque yo recuerdo que en ese cotejo tuvo algunas peligrosas con el tiro de Sambuesa, o sea, incluso se le vio un poquito mejor que el Tolima ese día. Pero en esa ocasión llegaron y escribieron en los comentarios que es que a mí no me gustaba nada, que es que le tenía odio al Bucaramanga, bueno, lo de siempre. Y pues imagínense, aquí que era cuando de verdad estaba obligado para ganarle al Tolima, ni siquiera aquí le puedo ganar. 0-0 allá, 0-0 acá. Dos empates como para echarse a dormir. Pero lo único interesante de este resultado es que el Deportes Tolima se metió a la final. Luego de que se le había hecho esquivo ese paso, luego de esa catástrofe del año 2023, en donde insólitamente Junior se metió a la final a expensas de un Deportes Tolima que tenía todo a su favor, luego de ese tristísimo cuadrangular 2024, en donde Deportes Tolima otra vez manejaba la primera opción, pero perdió contra Santa Fe de local y desilusionó a todos sus hinchas en condición de local. En esta oportunidad, como Tolima tenía la obligación de conseguir su paso a la gran definición en condición de visitante, entonces ahí sí cumplió lo típico del Deportes Tolima. Sacó el empate necesario, pudo haber hecho un poquito más, pero no, sacó el empate necesario y es finalista de la Liga Colombiana. Ustedes me preguntan a mí, y totalmente merecido, ¿por qué no? Si es que el Tolima fue uno de los dos mejores equipos del todos contra todos. Primero el Independiente Medellín, segundo el Deportes Tolima. Entonces, si es por mérito, aunque siempre se ha hablado que el fútbol no es de merecer, sino de hacer, pues aquí el fútbol premió al Deportes Tolima porque no solo mereció, sino que hizo las cosas necesarias para meterse a la gran final y el Vinotinto y Oro irá por su cuarta estrella. Ya le había ganado al Deportivo Cali, a Atlético Nacional y a Millonarios. Había perdido otras finales de forma insólita, también hay que reconocerlo, pero las tres que ha ganado, tres de visitante, tres ante rivales muy complejos y ante tres terrenos muy hostiles, como el Pascual Guerrero, el Atanasio y el Campín, así fuese en época de emergencia sanitaria, de pandemia. Pero de todas maneras, esa es la historia del Deportes Tolima, un equipo combativo, un equipo que el mismo Eduardo Luis llega y le dice el nuevo grande del fútbol colombiano, está ahí en esa batalla, creo que ha carecido de jerarquía en otras finales, vamos a ver si en esta final encuentra la jerarquía, también destacable lo de Luquitas González, porque cuando llegó se le miraba como de reojo, como este manqué, un Deportes Tolima ya acostumbrado al estilo de David González, con David González no le ligaron las cosas, muy acostumbrado a la época de Gamero, muy acostumbrado incluso al instante con Hernán Torres, o sea, era un Deportes Tolima en otro mood. Llega Luquitas González y este club del Deportes Tolima es capaz de hacerte un juego combinativo muy interesante, de pintarte la cara como lo hizo ante Santa Fe, pero también es un cuadro muy recio, que cuando tiene que defender a ultranza lo hace de gran manera y por eso ese equilibrio en el fútbol del Deportes Tolima es el que le permite meterse a la gran final del fútbol colombiano, que tenía grandes posibilidades, porque en esta zona a priori se decía, oh, regalada para Santa Fe, pero yo no lo veía tan así, porque es que Santa Fe ya venía con problemas desde antes de entrar a los cuadrangulares. Cuando ingresó se le empezaron a caer efectivos, nunca solucionó sus problemas defensivos, mientras que ustedes se fijan en el Deportes Tolima y que cuando ganaba lo hacía con tranquilidad, sin padecer demasiado el partido, y el que más padeció fue en el que jugó contra Santa Fe aquí en Bogotá, porque tenía un hombre menos. Pero en los otros, los que más padecía generalmente eran en condición de local. Pero en términos generales, este equipo Vinotinto y Oro ha contado con el equilibrio necesario y la suerte justa para meterse a la gran final del fútbol colombiano. Revisemos por aquí los niveles que ya saben que son traídos a ustedes gracias a Sofascore. Sofascore es la mejor aplicación de fútbol. ¿Ustedes cómo la descargan? De forma sencilla. Oprimen el link que está aquí en la descripción o también en el comentario fijado. Eso si están desde el celular, pero si están desde la tablet, si están viendo este video desde la PC o desde el Smart TV, ahí todos tranquilísimos, pues entonces llegan y escanean el QR que ya mismo les va a aparecer por aquí en pantalla. No quiero señalar más a Dua Lipa, sino el QR que está por aquí en pantalla. Revisemos los niveles y lo que se dio en este cotejo, que fue un plomazo de miedo, pero que le sirvió al Deportes Tolima para avanzar a la gran final del fútbol colombiano. Los centrales del Atlético Bucaramanga, y los vi quedados. La aplicación les da buen puntaje, pero yo los vi quedados. En el primer tiempo, sobre todo,
Tolima atacó la espalda de los centrales y pudo haberse llevado un poquito más y de pronto Gerson González estaba más derecho. Luego de los laterales, es que también el Atlético Bucaramanga se vio afectado por la pérdida de Aldair Gutiérrez, pero es que Aldair Gutiérrez se la buscó. Aldair Gutiérrez, al hacerse echar en ese cierre del partido contra Fortaleza, se lo buscó. Entonces se perdió algo de sorpresa el Atlético Bucaramanga y atacó mucho el Tolima en la espalda aquí de las Alas. En la mitad de la cancha, Zárate y Flores. Escaso su nivel para hacer progresar al equipo. Sambueza muy solo, muy aislado, lo tenía bien referenciado el Deportes Tolima. Mosquera muy perdido, Neider Moreno cositas, el disparo del primer tiempo, pero no mucho más. Ponce un sacrificado, fue, buscó, peleó, luchó para aquí, para allá, pegó el palazo, pero no fue suficiente. A veces los veo muy solos y con una nula colaboración de los mediocampistas, de los mixtos, de los extremos, y eso fue lo que condenó al Atlético Bucaramanga. Kevin Londoño Asprilla casi marca gol, pero la jugada estaba ya viciada. De hecho, había fuera de lugar de Kevin Londoño, gran tapada de Volpi, pero la jugada ya no valía. Fabergil, alguito trató de aportar, Charrupí y Gleifer Medina empujaron, pero nada fue suficiente, porque el Bucaramanga en el cierre netamente fue un equipo lleno de ganas, pero carente de fútbol. Y es que las ganas las tienes que solventar con fútbol, y el Atlético Bucaramanga de local en los cuadrangulares a mí se me hace que quedó a deber, porque más allá de que le haya ganado a Santa Fe, equipo al que le tiene la medida, contra Fortaleza llegó y perdió y dejó una imagen extraña, porque esa vez, aparte del golazo que hizo Sambueza, dejó una imagen rara, como equipo superado, muy extraño lo del Bucaramanga. Y en este partido contra el Tolima, que tenía la obligación, muy poco atacó al Tolima, muy poco, o sea, como para uno decir, Dios mío, se notó. No, un equipo muy contenido y sin demasiadas ideas. Eso vi del Atlético Bucaramanga en condición de local en este partido contra Deportes Tolima. Y el Vinotinto de Oro, Neto Volpi, pues ¿cuántas salvadas habrá hecho? Aquí sale que una nomás. Sí, el tiro de Neider Moreno. Es que Bucaramanga no pateó más. O sea, y el palazo de Pons, que no pateó más. Nada. Y las otras dos peligrosas estaban ambas anuladas, porque había una mano previa y un fuera de lugar previo. Entonces, no más. Luego, de los de atrás del Tolima, reconocerle a Marlon Torres, ha mejorado mucho su nivel, lo mismo a Angulo y a Hurtado, que esa subida fue interesante y la marca también. Estuvieron muy atentos, lo mismo el mediocampo del Deportes Tolima para bloquear al Atlético Bucaramanga. En poquísimas ocasiones vi a Sambueza con la cancha libre para llegar y desarrollar su fútbol. Kevin Pérez, y le faltó, ahí también quedó afectado a Kevin Pérez, luego en la sustitución por Tatay Torres, lesionado Kevin Pérez. Gerson González fue el que tuvo las más claritas, pero también llegó y se confundió. Vamos a ver si se redime Gerson González, porque el año pasado él jugó la final, cuando estaba en Santa Fe, él jugó la final contra el Bucaramanga y le fue muy mal. Entonces vamos a ver si se redime en esta final, que por el momento disputaría contra el Junior de Barranquilla. Por el momento, porque ese grupo A está bastante abierto. Entonces, pues por el momento, vamos minuto a minuto. En este instante parece que es contra el Junior. Si es que el Junior quiere. Porque el Junior está ahí nomás. Pero, no sabe, el Junior tiene sus momentos de rareza. Luego, Parra que tanto le había servido al Tolima en los otros partidos. En este cotejo estuvo más referenciado. Y en general el Vinotinto y Oro, cuando tuvo su momento de brillar, que fue sobre todo en la primera mitad, hay algo atacó, pudo haber marcado, no se le dio al Deportes Tolima, tuvo como 3 aproximaciones peligrosas. Y en escala global de este duelo, estuvo más el Tolima cerca al tanto que el Atlético Bucaramanga cuando se animó en el primer tiempo. Luego de los que ingresaron, Tatay Torres, alguito hizo progresar al equipo, pero me acuerdo sobre todo una jugada en el cierre, en donde fácilmente iban 2 contra 2 y le podía hacer el pase al compañero del Deportes Tolima, pero no, carreteó
innecesariamente como que puso a sufrir a la gente del Deportes Tolima. Gente del Deportes Tolima, y hay que decir que apenas acabó el partido, la toma de televisión mostró que allá en ese sector del Montanini, inmediatamente la policía los estaba liquidando de esa tribuna, pues los estaba echando rapidísimo. También ahí en el cierre hubo como una rencilla, una peleita, bueno, como que se cariaron ahí unos del Tolima con unos ayudantes del Bucaramanga ahí. Sí, como que al final se picó. Yo creo que de forma innecesaria, porque tampoco es que este partido diera como para, oh Dios mío, nos vamos a picar. No, yo no creo que este partido diera para tanto, porque lejos de la anécdota de que Deportes Tolima avanzó a la final gracias a este cotejo, uy, inmirable, ¿eh? Tranquilamente te levantabas, ibas al baño, echabas cuento con alguien, volvías y ahí seguían. Haciendo el fulbito intrascendente, el 5 al 8, el 14 al 20, tiqui, 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 tiqui. Bucaramanga no progresaba y el otro no quería. Uno no podía, el otro no quería. Combinación terrible, fatal para un plomazo de miedo. Pero este plomazo de miedo le ha dado el salto al Deportes Tolima para la gran final del fútbol colombiano. ¿Qué piensan todos ustedes de esta clasificación? Una nueva clasificación del Vinotinto y Oro a la gran definición. Gran definición que todavía estamos a la espera. ¿De dónde será? Si en Ibagué o Barranquilla o hay que esperar si sea en Barranquilla, en Medellín, en Cali. Todo está abierto en el grupo A, pero por el momento el Deportes Tolima finalista del fútbol colombiano. ¿Qué piensan todos ustedes? ¿Llegaron despiertos al final de este cotejo? Dejen todas sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. Saben, suscríbanse, denle like, eso ayuda un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani. Felicito a los hinchas del Deportes Tolima por meterse a una nueva final. No es sencillo. Y nos vemos. Hasta la próxima.